Avancemos con algunos párrafos de una entrevista riquísima que pude leer en la semana, que pudimos leer, la compartimos con todo el equipo de Sábado Verde, de Cristina Rivera Garza, es la autora, en la revista de la Universidad de México. Un párrafo: como el contagio se lleva a cabo por cercanía, especialmente a través del sistema respiratorio y el tacto, tenemos que ser conscientes de que somos cuerpos. La máquina de producir mercancías nos ha acostumbrado a vivir bajo la ilusión de que somos incorpóreos. Podemos trabajar sin cesar, podemos consumir sin cesar, dice la autora en la revista de la universidad. Y más adelante, la rematerialización de nuestros mundos obliga a preguntas que son políticas en su mera raíz. ¿Quién ha tocado esto que toco yo? Que es otra manera de preguntar ¿de dónde viene? ¿Quién lo produce? ¿En qué condiciones de explotación o sanidad se fragua esto que viene hacia mis manos? ¿Con qué cantidad de virus? Manos callosas y manos suaves, manos acostumbradas a la caricia o manos que nunca han conocido la crema humectante. Rastrear el quehacer de las manos en los procesos de producción y reproducción del mundo en que vivimos es una tarea eminentemente política. Nuestras vidas dependen, de hecho, de hacer esas preguntas y de poner justa atención a las respuestas. Nos llamó tanto la atención lo que escribió Cristina Rivera en un artículo más largo, Cristina Rivera Garza, que quisimos conversar un rato esta mañana con ella. ¿Cómo estás, Cristina? Es un gusto poder intercambiar. El gusto es para mí, estoy muy bien. Cristina Rivera Garza es una escritora mexicana, es docente en Houston, ahí está ahora, desde ahí relata y desde ahí nos ha invitado a pensar en esto de el cuerpo y la rematerialización. ¿Qué fue lo que te disparó a escribir sobre esto? Mira, son un montón de cosas. Yo creo que todos estamos justo ahora enfrentando pues fenómenos nunca antes vistos, que estamos experimentando por primera vez, y eso detona muchas preguntas. A mí una de las cosas que más me ha impresionado de esta experiencia con la pandemia y sobre todo el encierro es que la manera en cómo el estar como estamos ahora detenidos nos obliga a ver cosas que han estado ahí, pero que una vida cotidiana llena de prisas y llena de estos otro tipo de ilusiones como la de no tener cuerpo, esta prisa no nos permite detenernos y verdaderamente interactuar críticamente con estas cuestiones. Y creo que ahora, con todas las sugerencias y los lineamientos de la pandemia, no tenemos de otra más que verlos y cuidarnos. Y creo que una de esos elementos ha sido precisamente algo que sabemos, pero que porque lo sabemos muy bien se nos pasa, se vuelve transparente, y es el tipo de conexión material que tenemos con el mundo a través de una cosa simple, básica, pero que se nos va de las manos con frecuencia, que es que tenemos cuerpos. Y estos cuerpos están en un contacto constante, problemático, turbulento, desigual con otros cuerpos, ¿no? Y creo que de ahí viene toda esta reflexión sobre cómo el virus nos ayuda a ver estas cuestiones de más cerca, y eso es lo que le he llamado rematerialización de la vida cotidiana. Claro, porque además lo has dicho de un modo poético y es algo que además es constante y sonante, que lo podemos ver, que ahora lo podemos ver. Escribí sobre la relación que tenemos con el lugar donde vivimos también, sobre la casa que habitamos. Claro. Ya. Yo no sé si a ti te pase, si a tus radioescuchas le pase, pero la vida está agitada de prisas, de producción, de estar consumiendo constantemente, a veces hace que nuestras casas se conviertan en estaciones de paso,
lugares a los que uno llega cansadísimo en la noche y sale de los que sale disparado en la mañana. Ahora creo que tengo el privilegio de poderme quedar en casa. Yo sé que muchas personas no pueden, por cuestiones de que hay que salir y hay que conseguir alimento, etcétera. Pero este encierro lo que hace es que, o lo que ha hecho al menos en mi experiencia, es desarrollar una relación mucho más íntima, mucho más calmada, mucho más paulatina con mi propia casa. Y bueno, verle rincones, tener una relación también mucho más material con muebles, objetos, sartenes, platos, es decir, todo esto que uno toca y que aprecia en su valor de uso, ¿no? En su compañía cotidiana. Hablando de tocar, vos sabés, Cristina, que en Argentina se batieron en esta semana récords de venta de productos con los que habitualmente se puede cocinar en casa. No sé, la levadura, el 150% más para poder hacer el pan. Esto habla también de un contacto diferente, nada más ni nada menos que con el alimento, ¿no? Que nos da la energía con el que criamos a nuestros pibes. ¿Qué lejos estábamos de la humanidad, de ese cuerpo que mencionás? Bueno, yo creo que esa es otra cuestión, ¿verdad? Y el estarnos preguntando constantemente de dónde viene todo esto que me estoy comiendo, ¿no? La pregunta fundamental para mí, la pregunta de la acumulación es ¿quién lo está produciendo, no? ¿En qué condiciones? Y creo que cuando uno está una vez más con las prisas y vas al supermercado, pareciera ser que no sé, que el arroz, que los frijoles, que la fruta crecen ahí, porque ahí los ve uno. Pero realmente el proceso es mucho más largo, es muy complicado, incluye relaciones de producción muy desiguales, accesos al poder de maneras muy desiguales. Y creo que con esta pregunta que nos tenemos que hacer ahora de quién tocó esto, estamos despertando esta relación obvia, pero igual por obvia, que se pasa de lado, ¿no? Subterránea o soterrada de alguna manera, y creo que tiene que ver fundamentalmente con cómo nos alimentamos, qué ponemos dentro de nuestro cuerpo. Cristina Rivera Garza es una escritora mexicana, docente ahora en los Estados Unidos. Escribió hace pocas semanas un artículo en la revista de la Universidad de México. Estamos valiéndonos de él para repasar esto tan intenso que ha dicho. Las calles están solitarias, es cierto, pero parecen paradójicamente más llenas que nunca. Ahí vamos todos los que hemos recuperado los pies. Dice Cristina que vive en una ciudad que básicamente tiene autopistas para desplazarse. Contanos de tu experiencia ahí en Houston. Fíjate que es totalmente contrastante con Buenos Aires. Las veces que he estado en Buenos Aires me parece siempre una ciudad deliciosa donde la gente toma con mucha pasión el espacio público, las banquetas, las calles y demás. Así es. Parecido a la Ciudad de México también, donde toparse con gente en las esquinas es lo más normal. Hay muchas ciudades norteamericanas como la de Houston que están diseñadas no para que el cuerpo atraviese el espacio urbano, sino para autos, que aparte están cerrados porque tienen aire acondicionado, etcétera. Entonces, y bueno, por el calor y el bochorno del lugar. Y lo que ocasiona es que estas son ciudades desiertas, como bien decía José Agustín, un escritor mexicano que escribió un libro que así se llamaba Ciudades Desiertas. Y lo que sucede ahora con la pandemia es que aun cuando estamos encerrados, todavía no nos prohíben salir a caminar siempre y cuando uno conserve su sana distancia. Y lo que he visto y me ha llamado mucho la atención es que he visto mucho más gente en la calle ahora caminando de lo que veía antes, y gente reconociéndose en la calle, saludándose, no desde lejos, ya sea diciendo adiós o hola, pero extendiendo esa mano en ese signo de reconocimiento, que sabemos que somos vecinos, que nos estamos viendo, que también dependemos los unos de los otros. Y yo creo que, entre otras cosas, pareciera ser que se necesitaba una pandemia para que la gente saliera a caminar en las calles de Houston, pero está sucediendo
Ayuda, por supuesto, que ahorita el clima todavía no es tan radical ni bochornoso como se va a poner muy pronto, pero esto que no es nada comparable a las calles de Buenos Aires, por supuesto, no es comparable a las calles de la Ciudad de México, pero hay estas señales de esta reapropiación también de las calles a una velocidad que no es la velocidad automática de la máquina, sino una velocidad humana pedestre, ¿no? De los pies. Le doy paso, Cristina, a Juan Cruz Ruax, que está en otra punta de la ciudad. Sabés que toda la radio está transmitiendo con todos nosotros desde nuestras casas. Así que lo integramos a Juan Cruz. Buen día, Cristina. ¿Qué tal? Te escucho hablando sobre el movimiento que nos propone esta pandemia o que empezamos a adoptar. Y otra de las características que creo que es central, que hoy estuvimos intentando desentrañar un poco, es la incertidumbre, ¿no? Que provoca. ¿Se puede pensar esta incertidumbre como una virtud? Fíjate que siempre que mencionan esa palabra incertidumbre, para mí es fundamental como escritora. Si tuviera certezas, creo que no escribiría. Parte de escribir es ir alimentando y creando una cierta tolerancia, un cierto gusto también por la incertidumbre. Por supuesto, estoy hablando aquí de una actividad, digamos, protegida de muchas maneras, ¿no? Pero la incertidumbre que nos propone la pandemia es de otro carácter, ¿no? Sin este asidero al menos la ilusión de una cierta estabilidad económica, evidente en ciudades, en países como México, donde tanta gente vive debajo del nivel de la pobreza, la incertidumbre puede ser letal, ¿no? No sabemos si va a haber la posibilidad de conseguir alimento o no el siguiente día, etcétera. Yo creo que hay que verlo de múltiples maneras. Por una parte, la serie de preguntas a la que nos vemos forzados ahora a considerar, para los que no hay respuestas en serio, creo que puede ser un momento de imaginación, un ejercicio de la imaginación social, ¿no? De imaginarnos un mundo, como decía por ahí también en el artículo, de solidaridades más extendidas, donde estemos tomando siempre en cuenta esta relación de corresponsabilidad con otros y con la tierra, y por otra parte también esta incertidumbre que quema, que lacera, que es la de la desigualdad social que atraviesa, que caracteriza tantos de nuestros mundos sociales, ¿no? Qué paradoja también, porque vos hablabas de ciertas debilidades de la región, pero también la pandemia ha demostrado que los sistemas de salud de la periferia están mucho mejor preparados, el entorno de la periferia, el entorno amoroso para atender a las personas está mucho mejor preparado que países de lo que llamamos el primer mundo, ¿no? Bueno, la cuestión es que en Estados Unidos no hay sistema de salud pública. Y yo creo que si algo nos enseña, entre otras cosas, la pandemia, es que tenemos que defender estos sistemas de salud pública, de educación pública, donde los haya. Lo que sucede aquí, como en otros lados del mundo, pero con consecuencias terribles aquí, es que muchos de los trabajadores, especialmente trabajadores inmigrantes, ¿no? Carecen de seguro médico, y el acceso a cuestiones básicas de salud se complica muchísimo. Y claro, ahora con la pandemia las necesidades han crecido exponencialmente, y el no tener ese acceso, el hecho de que el Estado se retrotrae y no cumple una función respecto al bienestar de la población, pues se nota muchísimo, y se nota sobre todo los grandes afectados. Se ha visto, los números lo indican, son las comunidades de afroamericanas, las comunidades latinas y especialmente los inmigrantes, ¿no? Que está la paradoja terrible, esta hipocresía mayúscula de esta sociedad, que han sido llamados trabajadores esenciales, porque están produciendo alimentos, pero carecen de cualquier tipo de derecho, especialmente acceso a servicios de salud.
Estás escuchando a Cristina Rivera Garza desde Houston, es mexicana, quien hace algunas semanas escribió: la conciencia inescapable de una cercanía material con los otros viene mezclada con angustia y desasosiego, pero también con potencialidad. Otro mundo es posible. Eso nos dice claramente la vida cuando se impone a la pandemia. ¿Será posible entonces, desde toda esta experiencia con la enfermedad, derrocar de una vez por todas esa normalidad desentrañada y participar al mismo tiempo en el surgimiento de un Estado con entrañas? En otras palabras, y se sigue preguntando esta Cristina, ¿cómo nos la arreglaremos para exigir que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger la salud de la población, mientras simultáneamente producimos relaciones entrañables, es decir, modos de afecto y conexión que partan de la amplia admisión de que somos cuerpos y precisamos y podemos brindar cuidado? Quizá surja algo también fuera de la institucionalidad, esto que conocemos por las instituciones, el Estado, los sindicatos. ¿Habrá algo que está surgiendo desde nuestras casas y que la tecnología nos permite conectar? Buenísimo tu punto. La cuestión es esa precisamente, que es por fuera o atravesando estas instituciones en nuestras comunidades con otras formas de socialidad. Definitivamente estamos en esa encrucijada en que podemos imaginar ese otro tipo de relación, ¿no? Este otro tipo de estar en el mundo. Evidentemente el virus no lo va a hacer por sí mismo, evidentemente esa es una tarea que nos corresponde, pero yo creo que en situaciones tan graves, en circunstancias tan radicalmente distintas, es precisamente cuando estas otras posibilidades son imaginables, son concebibles y luego entonces son posibles, ¿no? Habrá que ver. Estaba oyendo el otro día que una de las primeras cosas que hicieron los ciudadanos de Wuhan cuando se reabrió la ciudad fue comprar muchos coches, porque se supone que son más, que te protegen más contra el contagio. Y si ese es el caso, parecería ser que no estamos aprendiendo nada. Vamos a ver cómo reaccionamos. ¿Cómo se vivió la crisis del petróleo ahí en Houston, Cristina, en Houston? Sí, claro, que ese es otro punto. Yo creo que detrás de hace poquito el gobernador del estado ha dicho que estamos en proceso ya de reabrir las ciudades, el comercio, la economía, y fue un anuncio que vino justo después de la terrible caída de los precios del petróleo. Y yo creo que el Estado en general, las universidades en particular, todo mundo que tenemos que ver con la economía está temblando, porque así es la fuente económica de este Estado. Vamos a ver, yo creo que vamos a necesitar ejercicios de imaginación radical para salir de eso. Ahora que te estamos escuchando, Cristina, yo creo que estamos de algún modo en la tormenta perfecta. El virus ha desatado la tormenta perfecta para que podamos pensar que es posible rediseñarlo todo. A problemas radicales, soluciones radicales, ¿no? Un abrazo grande y muchas gracias por tu tiempo. Igualmente ustedes, que cuídense mucho. Gracias, igualmente por ahí. Cristina Rivera Garza, escritora mexicana, catedrática en el Colegio de Artes Liberales y Ciencias Sociales de la Universidad de Houston. Un gustazo haber podido conversar un rato con ella, intercambiar, insisto, con alguien que edificó el artículo que está circulando en muchos sectores de diferentes sociedades y que nos está ayudando a pensar y fundamentalmente a preguntarnos sobre todo.